En esta primera intervención no voy a responder a lo que ha expuesto ahora mismo Jonathan, sino que voy a exponer mi postura tanto respecto al teísmo clásico como respecto a la religión cristiana. Respecto a algunos de los principios que se han planteado aquí, acepto sin problema, para que quede bien claro desde el principio, que existe una realidad objetiva independiente de mi mente, es decir, no soy un solipsista y además creo que hay sustancias en la realidad y que esas sustancias tienen esencias distintas. También acepto obviamente los principios de la lógica, como el de no contradicción o el de tercero excluido, en aquellos casos en los que es aplicable el de tercero excluido. Ya si se me pregunta, explicaré por qué. En cuanto al principio de razón suficiente, que también se ha comentado, estoy de acuerdo con ciertas formulaciones del mismo, distintas a la formulación famosa de Leibniz, que fue expuesta en su monadología. Leibniz nos decía que nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios, el de contradicción y el de razón suficiente, en virtud del cual, hablando de este último, consideramos que ningún hecho podría hallarse ser verdadero o existente, ningún enunciado verdadero, sin que haya una razón suficiente para la que ello sea así y no de otra manera. Bien, si bien esas razones, las más de las veces, no nos pueden ser conocidas. Esto es lo que decía Leibniz sobre el principio de razón suficiente y yo considero que esta formulación leibniziana del principio implicaría necesariamente abrazar el determinismo, un determinismo absoluto. Por lo tanto, bueno, en tanto que creo que hay hay objeciones razonables al determinismo, creo que será preferible optar por otras formulaciones que, sin llevarnos al caos absoluto y a la anarquía metafísica, no nos condenen a un determinismo absoluto fatalista. Dejando esto de lado y habiendo dejado muy claro que estoy de acuerdo con muchos de los principios de los que vamos a partir, comento lo siguiente. Como he dicho, voy a expresar mi postura tanto respecto al teísmo clásico como respecto a la religión cristiana. Para hacerlo, voy a pasar por tres grandes fases. En la primera, voy a explicar mis objeciones a la idea tomista que yo llamo monismo fundamental, es decir, la idea de que haya un único ser fundamental, absolutamente simple e inmutable, causante de la existencia de todo lo distinto a él. En la segunda, voy a explicar mis objeciones a la idea de que ese único ser fundamental, en el supuesto hipotético de que exista, esté dotado del atributo de la personalidad, así como de los tres atributos omni: omnipotencia, omnisciencia y omnibenevolencia. En la tercera y última fase voy a explicar mis objeciones a la idea de que ese ser fundamental, en el supuesto hipotético de que exista, sea personal y tenga los tres atributos omni, se haya revelado, es decir, se haya comunicado con la humanidad de manera distinguible a través del conjunto de textos que conocemos como la Biblia o a través del personaje histórico conocido como Jesús. Bien, respecto a la primera fase, conozco el modo en el que el tomismo pretende inferir la existencia de un único ser fundamental, causante de la existencia de todo lo distinto a él. Y creo que pueden plantearse diversas objeciones razonables frente a esos argumentos. Por ejemplo, si bien conozco muchos argumentos contra el infinitismo causal, creo que todos ellos son como mínimo discutibles y que por lo tanto es muy razonable cuestionar la idea de que sea imposible una serie infinita de causas o de motores o de seres contingentes. También creo que es muy cuestionable la noción de causalidad jerárquica, atemporal, que se propone en el tomismo para este tipo de series, en tanto que es una forma de causalidad con la que no estamos realmente familiarizados y por lo tanto postularla es antiparsimonioso. Por otra parte, y con el fin de, bueno, bien, con el fin de no complicar las cosas, me voy a centrar especialmente en mi mayor objeción, que es la que tengo contra los argumentos de unicidad. Es decir, incluso aceptando que las series causales son finitas
y que por lo tanto hay seres incausados, creo que los argumentos por los cuales pretende inferirse que hay solamente un único ser incausado no funcionan y que, por otra parte, hay argumentos bastante potentes contra esa postura que apuntan a una multiplicidad diversa de fundamentos. Ramos, ahora mismo en su exposición, aquí sí que hago un inciso para referirme a lo que acaba de comentar, Ramos, como digo, además de la cuarta vía atomista, de la que ya hablaremos, ha recurrido a una forma de la que algunos conocen como sexta vía atomista, también llamada el argumento de ente, basado en la distinción real entre esencia y ser. Ramos nos dice que si fuesen idénticos estos dos principios metafísicos en alguna cosa, ¿no? El principio de esencia y existencia, si fuesen idénticos, ese ente sería su propia razón de ser. Es decir, estaríamos ante un ente necesariamente existente. Bien, la manera de defender el monismo fundamental en el tomismo, en general consiste en defender que para que algo exista necesariamente, como nos ha dicho Ramos, tiene que ser idéntico a su acto de ser. Y como se parte de esto, aplicando un principio lógico llamado principio de identidad de los indiscernibles, se pretende deducir que solamente puede haber un único ser necesario, porque solo un ser puede ser idéntico a su acto de ser. Si hubiera otro, tendría que haber algo que lo distinga. Este es un principio parmenidio, por cierto, identidad de los indiscernibles. Tendría que haber algo que lo distinga, y si lo distinguiera ya no sería idéntico a su acto de ser. Creo que es objetable esta manera de argumentar la unicidad del ser subsistente, entre otros motivos porque creo que en tanto que la esencia de algo puede postularse como una diversidad de diversos atributos, diversas propiedades, podría bien plantearse que algo tenga en su esencia, es decir, en aquello que lo define, su acto de ser, y además otras características que sean las distintivas, y que esto no chocaría en absoluto con esta idea, incluso aceptando la metafísica aristotélico-tomista en la que ponemos la existencia o la esencia como principios de una cosa. Podría haber una diversidad de cosas que no que sean idénticas a su acto de ser, pero sí que tengan el acto de ser como parte de su esencia, y por lo tanto podría haber una pluralidad de cosas necesarias, cosas que no son contingentes. Vale, entonces, habiendo ya objetado frente a la manera en la que normalmente se argumenta respecto a la unicidad del ser subsistente, a lo que voy ahora es a plantear realmente las objeciones que hay contra esta unicidad. Bien, para empezar, la unicidad de la primera causa exige la absoluta simplicidad de la misma. De hecho, en la Suma Teológica, la unicidad se argumenta precisamente apelando a la simplicidad de ese ser subsistente. Concretamente en la cuestión 11, artículo 3. Y esta absoluta simplicidad no se refiere únicamente a que en ese único ser fundamental, que sería Dios, no haya composición de principios metafísicos como el acto y la potencia, la esencia y el ser, la sustancia y el accidente, la materia y la forma. No. Se refiere también, de manera muy clara, a que en Dios no hay ningún tipo de diversidad, como se expresa claramente en cuestión 3, artículo 7, concretamente en la parte tercera de la solución, y se reitera nuevamente en cuestión 90, artículo 1, y también se desprende inequívocamente de lo argumentado en la cuestión 9, artículo 1. En todo caso, al margen de lo que diga Santo Tomás, es evidente que si se admite que en el ser fundamental hay composición en algún sentido y por lo tanto hay diversidad en él, entonces ya se está concediendo totalmente mi punto. Es decir, se está admitiendo que hay una pluralidad diversa incausada. Lo cual pues destruye esa unicidad que nos permite señalar a una cosa y llamarla Dios. Por otra parte, si el tomista abraza la absoluta simplicidad divina negando toda diversidad interna en el fundamento, está sosteniendo una posición muy poco razonable. Para empezar, la idea de que solamente hay un único ser incausado, absolutamente simple, y que éste cause la existencia de todo lo distinto a él, nos compromete claramente con una forma de causación de la existencia de entes que es, nuevamente, totalmente ajena a nuestra experiencia. Me refiero a la causación ex nihilo. Recordad que antes ya he criticado la causación jerárquica. Vale, pues ahora critico la causación ex nihilo, la idea de que un ser
causa directamente, sin interactuar con otras cosas, la existencia de otro. El principio de parsimonia, nuevamente, hace más razonable rechazar esta forma de causación que afirmarla, en tanto que es ajena a nuestra experiencia. Por otra parte, la idea de que un único ser absolutamente simple cause la existencia de una pluralidad diversa de seres atenta contra el principio de causalidad proporcional, que muchos consideran que es derivado e inseparable del principio de causalidad. El principio de causalidad proporcional, según el cual todo lo que está en un efecto tiene que estar o preexistir de algún modo en su causa total. Si el efecto es plural y por lo tanto encontramos en él algo X distinto de algo Y, el hecho de que la explicación de la existencia de ambos esté en una causa C, dentro de la cual no hay ninguna diversidad, implicaría que la explicación de X sea idéntica a la explicación de Y, sin que pueda explicarse la diferencia entre ambas, en tanto que la explicación de ambas es absolutamente simple y dentro de esa explicación no hay diversidad ninguna. Perfecto, esto ha sido la primera fase. Ahora vamos a la segunda fase. Incluso si aceptamos como razonable la idea de un único ser fundamental, absolutamente simple e inmutable, hay muchas razones para afirmar que dicho ser, por su simplicidad e inmutabilidad, carecería de personalidad. No podría conocer cosas diversas, en tanto que ello implicaría diversidad interna. No podría conocer verdades temporalmente mutables, asumiendo que el transcurso del tiempo es un fenómeno objetivo, como se afirma en la teoría A del tiempo. Porque al ser inmutable, sus creencias no podrían actualizarse según la modificación de las verdades. Y no podría conocer verdades contingentes, en tanto que al no haber en él composición de sustancia y accidente, todo en él sería su sustancia, y no habría en él ninguna creencia contingente. Además, no podría conocer nada distinto a sí mismo, porque el conocimiento, entendido desde el explicacionismo, a fin de evitar los contraejemplos de Edmund Gettier, que fue un filósofo que puso en crisis la definición tradicional de conocimiento, como digo, el conocimiento implica necesariamente pasividad por parte del sujeto cognoscente, en tanto que el conocimiento es ontológicamente posterior a la verdad conocida. O bien, es ontológicamente posterior a la verdad conocida o bien a aquello que condicionará determinísticamente esa verdad. En tanto que los teístas no aceptan que Dios sea una causa determinística de lo que causa, porque ello implicaría, entre otras cosas, negar el libre albedrío contrafáctico, Dios no podría conocer lo distinto a él, ni siquiera conociéndose a sí mismo perfectamente. Además, también parece muy razonable negar la existencia de un ser que posea los tres atributos omni: omnisciencia, omnipotencia y omnibenevolencia, dado el hecho de que existen claramente fenómenos en el mundo que implican sufrimiento innecesario, como es el caso del sufrimiento animal que se habría producido a lo largo de millones de años de competición biológica y depredación. Este tipo de sufrimiento no sería justificable en base al libre albedrío. No solamente porque esto es algo que muchos teístas le niegan a los animales no humanos, sino también porque muchos animales, por su naturaleza, están condicionados a causar un mal a otros animales para poder sobrevivir. De este modo, las propias reglas de juego iniciales hacen que el mal sea inevitable. O bien se causa el mal a otro ser al que hay que destruir para alimentarse, o bien se sufre el mal consistente en pasar hambre y morir. Dado este fenómeno observable en la naturaleza y dado que es perfectamente posible concebir sin contradicción un universo en el que existan seres que no tengan que destruir a otros para mantenerse vivos, estamos racionalmente legitimados a pensar que, siendo lógicamente posible un mundo mejor, un ser que puede hacer todo lo lógicamente posible, si es perfectamente bueno, necesariamente tendría que haber hecho ese otro mundo mejor. Y con esto ya sí que pasamos a la tercera fase. Para algunos la más relevante, para otros no tanto, que es la fase relativa al cristianismo en concreto. Bien, incluso si asumimos que existe ese Dios filosófico, es decir, ese ser fundamental, personal, dotado de los tres atributos omni, es razonable pensar que ese ser se haya... la pregunta que me hago, ¿es razonable pensar que ese ser se haya revelado a través de la Biblia? ¿O que lo haya hecho a través de Jesús? Mi respuesta es que no. No es razonable ni siquiera aceptando esto. Es decir, incluso aceptando ese ser, lo razonable sería quedarse en el puro deísmo.
no en un teísmo revelado y mucho menos revelado en el cristianismo. Por supuesto, es el cristiano el que tendría que darnos un buen motivo para pensar que sí que es razonable. Y conozco muchos de los supuestos motivos. Por ejemplo, algunos apelan al supuesto milagro de la resurrección de Jesús e intentan demostrar que se trata de un hecho histórico respecto al cual hay evidencias. Pero lo cierto es que no hay tales evidencias. Básicamente lo que tenemos respecto a la resurrección son unos pocos textos antiguos que afirman que ésta sucedió. Los textos que pretenden describir las supuestas apariciones del Jesús resucitado, es decir, los evangelios, son textos posteriores al supuesto evento en unos 40 años aproximadamente, en el caso del más temprano, y unos 60 o 70 años en el caso del más tardío. Además, en el más temprano, que es el de Marcos, los versículos posteriores a 16:8 en los que se describen las supuestas apariciones del Jesús resucitado, ni siquiera estaban originalmente, sino que fueron añadidos posteriormente. Además, se trata de textos cuya autoría real desconocemos. Al decir respecto a esto, quiero citar concretamente al académico experto en exégesis bíblica Raymond Edward Brown, que fue, por cierto, un sacerdote cristiano. No hablamos de un ateo, hablamos de un sacerdote cristiano. En la página 51 de su libro Introducción al Nuevo Testamento, este experto en exégesis bíblica, Brown, nos dice que ninguno de los evangelios menciona el nombre de su autor y es muy posible que ninguno fuera escrito en realidad por aquellos cuyo nombre fue ligado a ellos a finales del siglo II. Así que de entrada no nos consta que estos textos fuesen escritos por testimonios del evento que pretenden relatar. De hecho, en los propios textos ni siquiera se afirma que el autor de los mismos sea un testimonio directo. Ni siquiera en Juan 21-24, donde se da a entender claramente que es alguien distinto de Juan quien está escribiendo ese evangelio. Al respecto, os remito también a lo que explica el académico Dan McClellan, que ha hablado mucho al respecto y tiene un canal en YouTube en el que hace referencia a estas cuestiones. Por otra parte, además de tratarse de textos que son décadas posteriores a los supuestos hechos, estos textos cuyos autores desconocen, es decir, además de que son décadas posteriores a los hechos, además de que son textos cuyos autores desconocemos, y además de que son textos que no afirman estar escritos por testimonios directos, hay muchísimos otros problemas respecto a esas supuestas evidencias de la resurrección de Jesús. Problemas de contradicciones, problemas de interpolaciones y añadidos posteriores, problemas que nos llevan a pensar que en ese contexto se dijeron cosas claramente falsas por ser incompatibles con otras cosas, o de afirmaciones exageradas de las que cabría esperar mucha más evidencia. Hay muchísimos problemas. En esta primera intervención no voy a enumerar esos problemas porque con lo que he dicho creo que ya hay más que suficiente para no aceptar que hay una evidencia de la resurrección. Pero si se me pide en algún momento del debate, lo haré. Dejando de lado el tema de la resurrección, y ya para ir terminando, otros argumentos con los que los cristianos pretenden defender que Dios se revela a través del conjunto de textos que llamamos la Biblia. Estos serían, por ejemplo, los relativos a las profecías, es decir, supuestas predicciones que la Biblia ha hecho de hechos posteriores al momento en el que supuestamente fueron escritos. Debo decir al respecto que nunca se me ha presentado ni una sola profecía bíblica que no pueda descartable razonablemente como falsa por ser el texto posterior a los hechos, por ser una profecía autocumplida, por ser sumamente ambigua o por estar prediciendo algo que no entraña ningún mérito predictivo. De hecho, la cosa es peor aún, porque lo que sí que hay en la Biblia son profecías demostrablemente no cumplidas, como es el caso de la profecía de Ezequiel sobre Egipto. Por otra parte, para lo que sí que hay argumentos muy potentes es para concluir que Dios sí existe, y considerando que tenga los atributos omni que le otorga el teísmo clásico, Dios evidentemente no inspiró la Biblia. Es decir, Dios no se está comunicando con la humanidad a través de esos textos. ¿Por qué afirmo tal cosa?
Pues bien, por el contenido de los textos, básicamente. Antes de explicar, esta afirmación que acabo de hacer, voy a lanzar una pregunta. ¿Estamos legitimados racionalmente a tener una idea a priori de lo que cabría esperar de una revelación divina? Es decir, de lo que cabría esperar si un ser omnisciente, omnipotente y omnibenevolente se comunicase distinguiblemente con nosotros. Algunos responden que no a esta pregunta, es decir, responden que al ser Dios tan superior a nosotros, es totalmente imposible para nosotros comprender cómo piensa la mente divina. Sería como si una hormiga intentase comprender el comportamiento de un ser humano. O incluso peor, porque la diferencia entre Dios y un ser humano sería infinitamente mayor que la que hay entre un ser humano y una hormiga. Pero claro, si esa es la respuesta a la pregunta, si se responde que no, entonces cualquier supuesta revelación divina sería indetectable. Si no hay manera de que tengamos una noción a priori de lo que cabría esperar de una revelación divina, no podremos reconocer una revelación divina cuando la tengamos delante. Sería totalmente indetectable. No seríamos capaces de reconocer en ningún caso una revelación divina porque no podríamos tener ninguna idea razonable respecto a qué se parece una revelación divina, a cómo es una revelación de ese ser que habríamos deducido filosóficamente. Por otra parte, ¿qué pasa si respondemos que sí? Que sí que podemos tener alguna idea razonable de lo que cabría esperar en una revelación. Bueno, en ese caso, yo puedo proponer toda una serie de indicadores que considero que son aplastantemente razonables y puedo defender que lo son. Por ejemplo, si se nos está hablando de un ser omnipotente, que literalmente tiene el poder de manifestarse de cualquier manera posible, sería muy raro que dicho ser elija un medio tan humano como lo es un conjunto de textos escritos por meros humanos. Es decir, un medio que está al alcance de cualquier ser no omnipotente, o por lo menos de los seres humanos que no son omnipotentes. De este modo, como mínimo en lo que respecta al formato, es decir, al medio de comunicación, el mensaje divino resulta indistinguible de cualquier texto de un simple humano que pretenda falsamente estar escribiendo en nombre de Dios. Pero más allá del tema del formato, si vamos al contenido, también sería esperable que un ser omnisciente, si inspira un texto en el que se nos explican supuestos hechos históricos como si fueran históricos, siendo entendidos como históricos por la inmensa mayoría de sus receptores tempranos, y en ese caso sería esperable que esos hechos no sean falsos. Y resulta que la Biblia narra montones de supuestos hechos históricos demostrablemente falsos. La Biblia nos presenta una cosmología falsa, una cronología del mundo falsa, en la que la Tierra y la humanidad tienen apenas unos 6.000 años, un diluvio universal hace unos 4.000 años, lo cual también es falso, y eso por dar solamente algunos ejemplos. Por otra parte, si frente a esto lo que se objeta por parte del cristiano es que cuando Dios inspiró el texto no pretendía ser preciso a nivel histórico o a nivel fáctico y que solo pretendía comunicarnos un mensaje teológico y moral, los problemas persisten. Persisten porque a nivel teológico el texto en muchas ocasiones describe a Dios de un modo totalmente incompatible con la descripción que de él hace la filosofía. En este caso, el tomismo. Para empezar, hay textos en la Biblia, como Deuteronomio 32, 8 y 9, en el que se nos describe, en el hebreo original, no en las traducciones que muchos podáis tener ahora, se nos describe a Yahvé como un ser que es hijo de otro Dios y que hereda una nación concreta de su padre. Esto es algo que explica en detalle, por cierto, nuevamente, el académico Dan McClellan en sus vídeos The Bible Passage About God's Father, es decir, el pasaje de la Biblia acerca del Padre de Dios, y respecto al cual además ha respondido a diversas objeciones en otro vídeo llamado Responding to Criticism of My Video on God's Father, es decir, respondiendo a críticas a mi vídeo sobre el Padre de Dios. Y claramente este pasaje, que está en el Deuteronomio, como digo,
implicaría que en ese caso Yahvé, el supuesto inspirador del texto, no se estaba describiendo como un ser incausado y fundamental, sino como un ser que es hijo de otro. 5 minutos. Perfecto, voy terminando. Por otra parte, eso no es todo. Además de este pasaje, también tenemos muchos pasajes en los que se nos describe a Dios como un ser que se arrepiente de haber hecho algo, al ver los resultados de lo que ha hecho, lo cual es totalmente incompatible con un ser inmutable e impasible, es decir, un ser que no puede ser afectado por lo externo a él y que además en todo caso es inmutable, no puede cambiar de postura, no puede cambiar de opinión y no tiene sentido el arrepentimiento en ese ser. Por decirlo de manera muy resumida, ya que ya no tengo mucho tiempo. Por otra parte, hay pasajes en los que se nos describe a Dios como un ser corpóreo. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos pasajes en los que se nos describe a Dios como un ser que no encaja con aquello que pretende haber deducido la filosofía. Por lo tanto, a nivel teológico, tampoco parece que la Biblia esté muy acertada. Y por último, vamos al tema de la moral, que voy a resumirlo de forma bastante breve, ya que la Biblia, bueno, ya hemos dicho que la Biblia no describe verazmente ni la realidad fáctica histórica del mundo, ni tampoco describe verazmente al supuesto Dios filosóficamente deducible. Es como, podríamos preguntarnos, ¿la Biblia es como mínimo una guía moral que cabría esperar de un ser moralmente perfecto? En respuesta a esto debo decir que no, claramente no lo es. La Biblia nos presenta a un Dios que impone castigos injustos sobre inocentes por algo que han hecho personas distintas a las personas castigadas. Es decir, como el caso de el hijo de David o el caso de las plagas en el libro del Éxodo, en el que incluso sería discutible que lo sucedido fuese culpa del faraón, por cierto. También nos presenta a un Dios que ordena asesinar a niños recién nacidos por razones expresadas en el texto que en ningún caso lo justificarían. También se nos presenta a un Dios que aprueba la esclavitud y justifica el maltrato físico a los esclavos. Esto por dar solamente unos pocos ejemplos. Bien, en resumen, como podéis ver, hay mucho de lo que hablar y voy a intentar que podamos hablar de todo lo que he planteado, lo cual implicará que en algunos puntos del debate, si veo que nos estancamos, pues voy a conceder hipotéticamente ese punto con el fin de poder avanzar en la discusión. Y ya está, nada más que decir al respecto y termino aquí mi exposición. Perfecto. Te quedaban 2 minutos, Aristarchus. No sé si lo vas a emplear o definitivamente... No hace falta. Vale. Bueno, la verdad es que Aristarchus vino bastante fuerte. No me gustaría estar en los zapatos de Jonathan. Afortunadamente no soy yo el que está debatiendo porque creo que la cosa está dura. Seguimos saludando a Mario Ochoa, nuestro querido hermano Ochoa, al hermano Rolando, argentino también, como Jonathan, Anderson Mejía, Franklin Salazar, Edwin Matos, Héctor, José Infinativo, Ángel Cortés, etcétera. Bueno, viene ahora un diálogo más fluido, un careo de 1 hora aproximadamente, donde ustedes van a interactuar sobre la base de lo que han venido hablando. Aristarchus hizo muy buenas preguntas. Sería bueno que Jonathan pudiera dar respuesta en este espacio a los planteamientos hechos por Aristarchus. Ok, ¿están preparados? Bien, ¿cómo no? Ok, entonces sí. Todo el tiempo es de ustedes. Bien. Simplemente para anotarlo, hermano, ¿cuál es el texto de Deuteronomio donde Dios tiene padre? No lo anoté, no pude anotarlo. 32, 8 y 9. 8 y 9. 32, 8 y 9, ok. Bueno, fui anotando, ¿no? Cosas que dijiste. Tiraste mucho asado a la parrilla, ¿no? Sí. No te guardaste nada, fuiste así. Claro, tenemos mucho tiempo por delante, o sea que... Sí. De hecho, creo que lo que hiciste fue
mostrar la agenda que vamos a desarrollar de a poquito, ¿no? O sea, tenemos tiempo para detenernos en cada cosa que has dicho. Sería bueno eso, ¿no? Que nos detengamos, que vayamos ahí lento. Me acordaba la expresión de Omar, no sé si te acordás, cuando Rocky tenía que pelear con Drago, que le dijo, no me gustaría estar en tus zapatos, ¿no? Antes de la pelea. No, sin lugar a dudas, la preparación que tenés es increíble, hermano, y Gracias. En algunos aspectos no te diría que estás equivocado, diría que hay imprecisiones, pero bueno, vos también las podés encontrar en mí, es charlable, lo vamos charlando. ¿Por dónde te parece que podemos empezar? Yo diría que nos tomemos un tiempo para que yo atienda a tus objeciones y después podríamos tomarnos otro tiempo, otra media hora, para que vos atiendas a las mías. ¿Qué te parece? No sé si Omar, podrías vos moderar eso. Me parece que sería justo, ¿no? Que durante media hora vos vayas haciéndome preguntas, donde yo pueda ir atendiendo a tus objeciones, vamos viendo ahí cuánto nos lleva cada una durante media hora, y durante otra media hora vos atendés a mis objeciones. ¿Te parece? Pregunto. Sí, a mí me parece bien. Ok. Dale. Ahí está, Omar, entonces controla el tiempo. Yo ahora empiezo a atender las objeciones de Aristarchus, a organizarlas, Aristarchus, racionalmente, para que vayamos así con un hilo conductor. Y bueno, por donde vos quieras, si querés que comencemos con la suma teológica, con la metafísica, con la simplicidad, con la unicidad causal, el monismo causal, por donde vos quieras, comencemos. Bien, okay. A ver. ¿Quién arranca? Sí. Disculpe. Entonces Aristarchus comienza... Aristarchus objetando y yo respondiendo las objeciones. Vale. Por media hora. Y luego tú... Exacto. Adelante, lo hacemos así, vale, perfecto. Bien, pues... O sea, ahora yo objeto a cosas que tú has dicho. No. Vos planteas los temas que hay que tocar vale. Y vas llevando el ritmo de la charla, vas llevando los temas. Después de la otra media hora yo llevo los temas y voy planteando los temas. ¿Me entendés? De acuerdo. A ver, yo empezaría nuevamente, como he hecho en mi exposición, diciendo que no tengo ningún problema en aceptar efectivamente que hay una realidad externa a mi mente, por lo tanto no soy solipsista. Creo que es bueno partir de que tenemos algo en común, una postura en común como la de afirmar una realidad objetiva, y además de eso, respecto a los principios de la razón, por ejemplo, el principio de no contradicción, también lo defiendo férreamente, por lo menos en la medida en la que creamos que podemos utilizar la lógica y que tenga algún sentido este debate. Vamos a aceptar el principio de no contradicción. Si no, es que ningún debate tiene sentido, porque podrías tener razón tú y yo al mismo tiempo. O sea, no tendría sentido el debate. Por lo tanto, aceptamos el principio de no contradicción y he puesto una pequeña objeción al principio de razón suficiente que no sé si tú estarías dispuesto a concederla, que es que, tal y como lo formulaba Leibniz, parecería que implicaría determinismo, porque vuelvo a citarlo brevemente, ¿no? Leibniz decía que tiene que haber una razón suficiente por la que lo que sea de esa manera y no de otra manera. Eso implicaría que para cada cosa que sucede, incluso para nuestras decisiones, tiene que haber una razón para que haya tomado esta decisión y no otra. Claro, si esto se lleva al extremo, cada evento aparentemente contingente de la realidad solo podría haber sido como ha sido, porque ya habría previamente una razón para que haya sido de esa manera y no de otra. Entonces, eso nos lleva al determinismo. Nos quedemos ahí un poquito y ya vamos al otro, porque tenés razón. El que entendió perfecto esta problemática que vos estás diciendo es Arthur Schopenhauer. En su tesis de doctorado, él escribe, bueno, su tesis se llama sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, ¿no? Y él dice, bueno, hay 4 raíces del principio de razón suficiente, según los hechos empíricos, los objetos abstractos, los objetos matemáticos y los objetos psicológicos, el yo, digamos, ¿no?
Para los objetos empíricos, el principio de razón suficiente implica que hay una causa necesaria por la cual los hechos suceden de esa manera y no de otra manera, ¿no? Que yo le llamo determinismo esencial, ¿no? Podrían no haber existido, pero hay una causa que hace que existan de esa manera y no de otra. Es decir, que no puedan ser de otra manera, ¿no? Hay como dos formulaciones, ¿no? Es decir, sí, hay algo que hace que sea de esa manera y no de otra, y que no puede ser de otra manera, justamente, sí, ¿no? La enunciación negativa, ¿no? Yo le llamo determinismo esencial a ese proceso. Después, para los objetos abstractos, la lógica, para los objetos matemáticos, la consistencia, y para los objetos psíquicos, la personalidad y el carácter. De hecho, él, en su ensayo sobre el libre albedrío, llega a negar el libre albedrío justamente por eso, porque niega lo que Aristóteles llamaría psique, o la casualidad, o el azar, ¿no? Un elemento fortuito que puede pasar, ¿no? Básicamente lo que vos decís metafísicamente es negar la contingencia. Y efectivamente, ¿por qué? Porque el principio de razón suficiente es un principio lógico de la razón, y está montado en la metafísica de Hegel, esta idea de que, obviamente que Leibniz no leyó a Hegel, ¿no? Pero digo, está montado en ese tipo de metafísica, digamos, ¿no? No exclusivamente la metafísica de Hegel, en la de Wolff y en la de Baumgarten, que supone que todo lo real es racional, digamos, ¿no? Sí. Que todo lo real es racional. Y justamente yo creo que está bien que estemos de acuerdo en esto, porque de alguna u otra manera vos intentás probar con eso digamos, la facticidad de la contingencia o del azar como un hecho evidente en la realidad, ¿no? Que para Leibniz sería causalidad desconocida, ¿no? El azar es causalidad desconocida, digamos. Claro, sería un problema epistemológico, no ontológico. Sí. Exacto. Y para mí es probar el misterio de Dios, ¿no? Es decir, el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento tiene que ver mucho con el misterio, ¿sí? Yo no puedo desconocer esa faceta del rostro de Dios, ¿no? Que aparece misteriosamente o paradójicamente, como yo te hablaba, ¿no? Por ahí quiero que bueno, que entre los dos yo voy haciendo el desafío de hablar de los temas que vos querés, y que vos vayas asimilando que yo no vengo a traer argumentos clásicos así de la metafísica clásica, sino voy por otro lado, porque entiendo que la problemática debe encararse por otro lado, y entiendo que la apologética que va por la línea demasiado clásica y demasiado racionalista tiene muchos problemas, ¿no? Problemas que no recogen la filosofía contemporánea, ¿no? Es decir, yo trato de hacer una apologética que recoja las novedades de la filosofía contemporánea, de Kierkegaard, de Heidegger, de Husserl, de Levinas, de Martin Buber. Yo creo que a los apologetas le ha faltado un diálogo, una interacción con Lacan, con Freud, ¿viste? Con la filosofía contemporánea. Bueno, yo de alguna manera voy trayendo una agenda donde voy a presentar argumentos que tienen que ver con Michel Henry, con Jean-Luc Marion, con Heidegger, con Derrida, es decir, voy por otro lado, porque veo las deficiencias del teísmo clásico en ese aspecto, aunque trato de rescatar lo mejor que hay en él. Así que entiendo la distinción que haces del principio de razón suficiente. Yo me quedo con la formulación que hace Heidegger en Ser, Verdad y Fundamento, que dice nihil est sine fundamentum, que es una cuestión más metafísica, porque si yo lo enuncio como principio de la razón, al principio de razón suficiente, yo tengo que decir nihil est sine rationem, ¿no? El tema es que hay muchos fenómenos de los cuales yo no puedo dar cuenta, y la ciencia tampoco puede dar cuenta de esos fenómenos, y son fenómenos, pero no son fenómenos de la razón, no son fenómenos de hecho, ¿no? Así que, nada, bajo ese aspecto estoy de acuerdo con vos en definirlo al principio de razón suficiente de la manera que lo haces, para evitar el determinismo causal, sí, que va a ser inconducente para ambos. Exacto. Chicos, sí. Un momento. ¿Te parece bien la respuesta que está dando Ramos o se está explayando mucho? Recuerda que tú manejas ahorita
el ritmo. Me ha parecido bien. Sí, sí. Ok. Sí, a ver, yo, aunque es un tema en el que estoy abierto, o sea, yo no estoy diciendo, por si hay alguien que esté dudando de cuál es mi posición, yo no estoy ni afirmando categóricamente que el determinismo sea totalmente rechazable ni que sea totalmente afirmable. Creo que tenemos intuiciones bastante fuertes en contra del determinismo. Por ejemplo, mi intuición de que soy libre y que, por ejemplo, mi intuición de contingencia, ¿no? Yo intuitivamente es como que concibo que las cosas podrían haber sido distintas. Entonces alguien puede tomar esa intuición como informativa, como, bueno, esa intuición me informa de que algo podría haber sido distinto. También hay argumentos complejos en contra del determinismo, argumentos que sobre todo nos llevarían a la idea de, bueno, de hecho lo vamos a comentar aquí, ¿no? A la idea de que esa última supuesta causa incausada fundamental no podría estar determinada por nada distinto a ella y no podría determinar un escenario concreto y no otro. Por lo tanto, hay una manera lógica de romper con el determinismo, pero como mínimo yo creo que si nos quedamos con la intuición, alguien estaría racionalmente legitimado a cuestionarlo, sobre todo en la medida en la que no ha sido demostrado. O sea, no ha sido demostrado que haya un determinismo ontológico. Como mucho, hay barreras epistémicas, en el caso famoso de la física cuántica. Ya sabemos que antes de la física cuántica estaba la noción de que si tú pudieras medir todas las partículas del universo en cuanto a su velocidad y dirección, podrías predecir el futuro, incluso lo que hagan los seres humanos, porque eso todo es un efecto dominó en el que cada cosa se sigue de la siguiente, ¿no? Después la cuántica... Heisenberg ya probó que eso es imposible. Exacto, sí, eso parece que dijo, no, eso no se puede, tenemos una barrera epistemológica y además hay fenómenos que aparentemente no parecen determinados por nada previo a ellos, fenómenos a nivel cuántico. Entonces, dado esa barrera epistemológica y que no nos lleva ni a afirmar ni a negar el determinismo, creo que se podría postular una especie de principio por el cual, de acuerdo, hasta parcialmente las cosas tienen que estar condicionadas por circunstancias antecedentes. De lo contrario, eso nos llevaría a un caos absoluto en el que no entendemos nada. Pero hay parcialmente también hay fenómenos emergentes o cosas que no han venido determinadas por lo previo. O sea, que hay una parcialidad en la determinación. Así es como yo lo plantearía. Entonces, nos evita el caos metafísico de una anarquía existencial en el que puede suceder cualquier cosa y nos evita el fatalismo, que también es contraintuitivo. Aclarado esto, yo lo que diría es... Una cosita de ahí nada más, que de hecho en el tomismo también eso vale, porque la causa de la existencia de los entes no es la razón de Dios, sino su voluntad, es decir, el amor de Dios, ¿no? Es decir, no hay ciencia de pura inteligencia, no hay una creación necesaria. De hecho, la creación en sí misma es contingente. ¿Podría Dios no haber creado nada? Eso se plantea, sí. Exacto. Que esto va a ser problemático, como ya sabemos, dada la simplicidad divina, pero ahora entraré en eso, ¿no? Pero bien, como digo, bueno, partiendo de que estamos de acuerdo en bastantes puntos de partida, sí, respecto a principios y respecto a nuestra concepción del mundo, yo lo que diría es que, bueno, yo creo que es como mínimo cuestionable el finitismo causal, como he señalado. No es un tema que quiera discutir demasiado porque no es mi principal objeción al teísmo clásico, pero no sé qué dirías tú, cómo defenderías que tiene que haber algo incausado en la realidad, un ser incausado, que tiene que haber algo y que no podemos remontarnos hasta el infinito en causas de causas. Ajá. Bueno, varias son las razones, ¿no? Primero, porque efectivamente, digamos, si nosotros vemos que en la realidad hay paso de la potencia al acto, es decir, la capacidad que tiene una entidad, el preámbulo de la efectividad es la potencia. Toda efectividad está precedida de una potencia. Ninguna entidad puede realizar o elicitar una acción de la cual no está previamente capacitada, digamos, ¿no? Ontológicamente facultada, ¿sí? Todos nosotros hacemos lo que podemos hacer.
toda entidad hace lo que puede hacer, ¿no? O sea, el árbol crece porque puede, la piedra se mueve porque puede, el hombre respira porque puede. Es decir, digamos, esto es totalmente intuitivo que la efectividad es antecedida por la posibilidad, por la potencia, ¿no? Que el acto segundo sucede a la potencia antecede al acto segundo. Pero sabemos también que el movimiento de potencia a acto no se da sino por un ser en acto. Eso también es totalmente intuitivo, es decir, la piedra no cambia de lugar si no hay un ser en acto que la hace cambiar de lugar, si hay algo que ya existe antes de ese movimiento y que hace que ese movimiento se dé. Es totalmente intuitivo que todo lo que pasa de potencia a acto se da por un ser en acto. Por un ser en acto. No, yo te pediría un ejemplo en el cual vos creas que esa ley se viola, es decir, que se viola la ley según la cual todo lo que pasa de potencia a acto sucede por mor de un ser que ya está previamente en acto. Que hay un paso de potencia a acto que prescinde de un ser en acto, ¿no? Sería como decir, bueno, si nosotros queremos entender eso, hay dos opciones. O acepto ese principio, pero además acepto la infinitud causal, es decir, la remoción hacia el infinito, que sería, bueno, es cierto que todo paso de potencia a acto sea por un ser en acto, pero siempre existieron seres en acto, contingentes y finitos, por lo tanto, nunca comenzó ese proceso, sino que ese proceso es un proceso que se dio siempre. Desde la eternidad hay entes finitos que causan a otros entes finitos, digamos, ¿no? Eso sería como la remoción histórica o temporal. ¿Por qué yo lo resuelvo no desde el Kalam, que sería más o menos esta línea que siguen muchos tomistas, de resolverlo en función del tiempo, sino, o sea, como hacia atrás, digamos, ¿no? Hacia atrás, sino hacia arriba o hacia abajo. Jerárquicamente, ¿qué se dice? Jerárquicamente, digamos, ¿no? Exactamente. Porque entiendo que la serie, o sea, hay que tomar como teoría de conjuntos, digamos, ¿no? Es decir, tiene que haber un conjunto por encima de ese conjunto que pueda dar cuenta de ese conjunto. Es decir, tiene que haber un metaconjunto que pueda dar cuenta del conjunto, de esa serie de conjuntos. Es decir, ese movimiento está sostenido como conjunto por una categoría que da cuentas de ese conjunto, que es un metaconjunto en la teoría de los conjuntos o de Russell, digamos, ¿no? Sí. Bajo ese aspecto de la causa primera con respecto a las causas eficientes, entiendo todo el conjunto como causas eficientes intermedias y que esas causas eficientes intermedias no tienen sentido ni explicación si solo existen las causas intermedias. Es decir, metafísicamente, si toda esa serie de actos segundos que son causas intermedias de otros actos segundos y que son entes finitos y contingentes que son causas de otros entes finitos y contingentes en una sucesión infinita hacia atrás, bueno, metafísicamente no existiría una explicación del conjunto, no existiría una causa primera y no existiría la metafísica como tal. Que eso no es ningún argumento, o sea, yo no estoy probando que exista el fundamento porque es necesario para que haya metafísica, simplemente estoy diciendo que no existiría una explicación del conjunto, porque todos los eventos estarían dentro del conjunto. Sí, yo, frente a lo que dices, se me ocurren dos cosas. La primera es que, bueno, alguien podría plantear, negar incluso o cuestionar que la serie en sí, la cadena en sí sea algo. Diría, no, lo que es algo es cada uno de los elementos, por lo tanto, y cada uno de los elementos tiene explicación. La explicación es el anterior, ¿no? Cada uno se explica por el anterior y el conjunto, diríamos, eso no es nada, eso es como una constelación, ¿no? Eso es digamos, un concepto que creamos nosotros sumando los elementos por separado, pero cada uno tiene explicación en el anterior.
Por lo tanto, no hay por qué explicar el conjunto en tanto que no es algo propiamente, el conjunto de elementos. Es esa unión la hemos hecho nosotros en nuestra mente. Por otra parte, incluso aceptando que sea algo, podría plantearse que ese conjunto tenga su explicación jerárquica, si se quiere, en otra cosa, que tenga su explicación en otra cosa, ya en una cadena jerárquica, pero que sea infinita la cadena jerárquica. Incluso si se plantea que hay que explicar el conjunto de la cadena jerárquica, puede irse a una cadena suprajerárquica que también sea infinita. Entonces, vamos pasando de dimensión en dimensión, de infinito hacia infinito, y siempre todo tiene una explicación o una causa en algo ontológicamente previo, pero nunca encontramos fundamento en ninguna dirección posible, ¿no? Pero todo tiene todo tiene una base en algo previo. No sé qué dirías de esto. Te entiendo perfecto. Por eso salgo de Kalam. Yo soy anti-Kalam. Vale, En un debate entre un Kalam y un anti-Kalam, yo estoy con el anti-Kalam, con un ateo anti-Kalam. Es la cuarta vía. O sea, hagamos la resolución metafísica donde entendemos las 4 vías a la luz de la cuarta. Es como que la cuarta le da sentido a todas, ¿no? Sí. Y hablamos de la simplicidad de Dios, que creo que es un tema que a vos te interesa hablar, pero no sé si vos lo proponés, vamos para ahí, digamos, ¿no? Porque creo que sí, por sí, ahí vamos, va sí, si quieres, esto era una breve, como tenemos tanto tiempo, he querido tocar este tema, pero sí. Es que creo que va por ahí. ¿Por qué? Porque la composición metafísica entre esencia y acto de ser, no quiero hablar de existencia, pero acto segundo de ser, si se quiere, es evidente. Es evidente que las cosas son, que podrían ser otra cosa y que incluso podrían no haber sido. Nosotros todo el tiempo nos topamos con cosas que podrían no haber sido y con cosas que podrían ser otra cosa. Es decir, que están preñadas de potencia. Sin embargo, entendemos que esas entidades tienen una propiedad que nosotros llamamos metafísicamente perfección. Vale. Le llamamos perfección porque es una propiedad positiva, es decir, las cosas la tienen y son lo que son en función de tener esa propiedad y de participar de esa propiedad. Entendemos que la participación es un fenómeno evidente, no la participación metafísica, sino la premoción física de las cosas, en función de que todas las entidades tienen esa propiedad en sí mismas, pero no por sí mismas. La tienen recibidas. Es decir, vos no sos la causa de tu propia vida, pero sin embargo la vida está en vos, intrínsecamente en vos. Es decir, la vida subsiste en vos, pero no por vos. Por eso hago la distinción. Las sustancias creadas son en sí mismas, pero no por sí mismas. Y creo yo que es totalmente intuitivo que toda propiedad participa de una sustancia que la tiene más plenamente. Esto es algo que lo vivimos en nuestra experiencia. Es decir, nosotros sabemos que la propiedad del calor está plenamente en el fuego y subsecuentemente o participadamente en el hierro que está caliente, en la pava que está caliente, en la madera que está caliente, en el carbón que está caliente. Es decir, toda entidad que tiene la propiedad por otro participa de aquel otro que la tiene por sí misma. Vale, de acuerdo, sí, sigue. Voy con eso porque tenemos 6 horas, así que no hay apuro. Vale. Ahora, hay una entidad que posea plenamente el acto de ser, por el cual el conjunto, sea entidad ideal o real, es real en el sentido que existen todos los individuos que forman el conjunto, aunque la noción de conjunto sea un ente de razón, no es un ente empírico. Yo nunca me topo con el conjunto, pero sí me topo con todos los individuos que sostienen ontológicamente ese conjunto lógico, digamos, ¿no? Es decir, para negar ontológicamente el conjunto,
de seres existentes, tendría que negar la existencia de los entes que componen ese conjunto, ¿no? Aunque la noción de conjunto sea una noción lógica, no tienen existencia lógica los entes que constituyen ese conjunto. Y la explicación del conjunto, en el fondo, es la explicación de todos los entes que son concretamente verificables en la experiencia. Entonces, vamos a hablar de la composición y de la causalidad. Si todos los entes tienen una propiedad en sí mismos, pero no por sí mismos, y sabemos que hay una jerarquía a través del cual los entes tienen propiedades que o las tienen por sí mismas o las tienen por otro, si no hay una sustancia que tenga todas las propiedades que están en los entes de manera perfecta, plena y sin mezcla de potencia alguna, no tendría explicación la existencia de esa propiedad. O sea, nosotros tendríamos que apelar a esta idea de decir, bueno, simplemente es un hecho que esas propiedades existen y que existen fortuitamente, accesoriamente, y que no tienen una explicación de su ser. Pero a ver, ¿tú esto lo aplicarías a todas las propiedades que tiene un ente? O sea, ¿todas mis propiedades dirías que son participadas? No, todas las que son una perfección. ¿Todas las que son? Una perfección. Es decir, atributos positivos metafísicos del ente. Atributos positivos y metafísicos del ente, que nosotros le llamamos a eso perfecciones del ente. Solo las perfecciones son participadas. Vale. O sea, no todas las propiedades son participadas. No, o sea, todas las propiedades son perfecciones. Vale. Entonces, claro, tú has dado un ejemplo que creo que lo da el propio Santo Tomás en la Suma Teológica con el fuego y el calor. Tú dices que el fuego tiene el calor por esencia, mientras que algo que sea calentado por el fuego, el calor lo tendría de forma participada. Es decir, participa del calor que está emitiendo el fuego, ¿no? De acuerdo. Entonces, en el caso del calor y el fuego, el calor es una propiedad esencial del fuego, pero no es participada en el fuego. El fuego es caliente por esencia. Es caliente por esencia. Vale, o sea, el fuego no recibe el calor de otra cosa. Exacto. Entonces, ¿hay propiedades o perfección? En este caso, ¿el calor sería una perfección del fuego o una propiedad? ¿Qué sería? 5 minutos, chicos. Es una propiedad que tiene una perfección. Vale. Entonces, ¿hay propiedades que tienen perfecciones que tú dirías que no están participando del ser subsistente, de Dios, sino que los tienen los entes por esencia? No, claro. Yo digo, la propiedad del calor está en sí mismo en el fuego, aunque el fuego participa del acto de ser de Dios. Pero ya no estamos hablando de la propiedad del ser caliente, sino de la propiedad de ser, que sí es participada. No es que el fuego está participando del fuego de Dios para quemar, digamos, ¿no? Exacto. O sea, pero por eso digo que hay propiedades que no participan en cuanto a propiedades de una propiedad de Dios. Hay propiedades que no participan de la propiedad de Dios, pero que toda propiedad, toda entidad que tiene una perfección, participa de alguna manera de la perfección de Dios. En este caso, del ser de Dios. El ser, vale. Participa del ser de Dios. Es en función del ser de Dios. Exacto, sí, se entiende. Es decir, en cuanto son todos los entes que están participando en su ser de aquello que es por esencia, aquello que no es de forma participada. Entonces, en la medida en que algo es, está participando del ser subsistente. Pero hay propiedades que tienen los seres que, en tanto propiedades, no participan de una propiedad que tenga Dios. Esto me parece interesante porque creo que esto va a plantear problemas posteriormente cuando tratemos de inferir propiedades divinas, atributos divinas, en base a supuesta participación en los entes. Es decir, ya hemos aceptado en este punto que hay propiedades que tienen los entes que no tienen por qué estar participando de una propiedad del ser fundamental o el ser subsistente. O sea, no participan directamente de la propiedad de Dios. El fuego no participa del calor de Dios. Claro, exacto, sí. Era lo que quería. En función del ser de Dios. Sí, o sea, en lo único que de momento, no digo que posteriormente puedas intentar demostrar más
más aspectos en los que estamos participando de algún aspecto que esté en Dios. Pero en lo único que de momento estaríamos participando del ser subsistente, los entes, o sea, los que somos de manera contingente, sería en cuanto al ser, en cuanto a que somos. De momento, eso sería... Sí, pero no. No, digo, de momento es eso lo que hemos dicho, ¿no? No me has... ¿No? Dime. No, sí, entiendo por dónde vas, pero no. O sea, yo no estoy diciendo que la única participación es la participación en el ser de Dios. Vale. Digo, esa es la más incontrastable de todas, es la más irrefutable de todas, es la más metafísica, si se quiere. Pero no, hay propiedades que no son la del acto, que están participando de una propiedad de Dios plenamente. Pero no es el caso del fuego. No, claro, sí, a eso lo sé, que tú crees que hay otras. Eso lo tengo muy claro. Lo que quiero decir es que quería centrar esto, que hemos admitido que hay propiedades en algunas cosas, como por ejemplo el calor del fuego, que no están participando del calor de Dios, ¿vale? Entonces, como mínimo estamos admitiendo que no toda propiedad de cada cosa participa de alguna propiedad que podemos afirmar en Dios. De hecho, es muy fácil decir esto con el tema de la materialidad. Si digo que ser material es una propiedad que yo tengo, digo, me puedes decir, no, la tienes por esencia, la tienes por ser lo que eres. No la tienes porque tu materialidad participe de la materialidad de Dios, en tanto que Dios no es material, no es un cuerpo material. Entonces, la masa, el tamaño, todo eso no participa de una masa de Dios o del tamaño de Dios, porque no es un cuerpo material, ¿no? Podremos ajustar ahí, ajustar y decir sí, pero no directamente. Sí, sí, ¿a qué respondes sí, pero no directamente? Esto lo explica Platón en el Parménides, ¿no? En el capítulo 2 del Parménides, Sócrates se enfrenta con este tema de la metexis, porque aunque esa propiedad no participe de esa propiedad que está en Dios, por ejemplo, el fuego no participa del calor de Dios para quemar, este calor que tiene el fuego, que está en el fuego mismo, no tiene sentido sino en función de participar del ser de Dios. O sea, claro, que de alguna u otra manera esa perfección, aunque tiene, digamos así, una explicación en la entidad que la provoca, como esa perfección está en la entidad de la propia naturaleza del fuego, y la naturaleza del fuego no puede explicarse sin la causalidad eficiente de Dios, de alguna u otra manera la perfección que está en el fuego tiene una causa en Dios, aunque no sea de manera directa y lineal, sino de una manera mediata a través de la causalidad metafísica, se explica la premoción física. Si me parece bien lo que planteas, pero lo que, sobre todo con lo que me quiero quedar, es que por el momento tú dirías que simplemente... Voy a plantear todo el argumento, que creo que es muy interesante este argumento. Es decir, simplemente porque algo esté en el fuego, por ejemplo, el calor, o algo que esté en mí, la materialidad, ¿no? La masa, la fisicalidad o la materialidad, simplemente porque una propiedad esté en mí, no puedo afirmar que esa misma propiedad esté en Dios y que yo esté participando de una propiedad que está en Dios. Por ejemplo, no puedo decir, como el fuego está caliente, Dios está caliente. O como yo soy material, Dios es material. O sea, como yo soy material, Dios es material y estoy participando. ¿Estás de acuerdo en esto, no? No es lineal, claro, no es lineal. Por lo tanto, después vamos a tener algunos problemas porque yo te diré, bueno, no me puedes decir que, por ejemplo, si yo soy inteligente o tengo conocimiento, por mera participación, otra cosa que tengas otros argumentos, pero por mera participación no podrás decir, vale, como tú tienes conocimiento, tu conocimiento está participando de Dios y Dios tiene conocimiento. Para afirmar que en Dios hay conocimiento no puedes hacerlo por la mera vía de la participación, igual que tampoco podríamos decir por el mismo razonamiento que Dios es material o que Dios es caliente. O sea, no puedes decir que se siga de esta manera. Me parece bien que hayamos fijado esto. No, yo te diría... Vale, sí, dale. Sí. Bueno, sí. No sé, responde y luego cambiamos de cancha porque ya... Vale, yo ya no respondo nada más, le dejo a Ramos y no respondo. Mira, yo te diría que no en todas las perfecciones, no todas las perfecciones participan directamente de Dios, pero hay un método racional, lógico, que puede ayudarnos a entender cuál sí y cuál no. Cuál sí y cuál no, en función de la premoción física. Es decir, el fuego no necesita participar del fuego de Dios,
porque el fuego es una perfección que es entitativa de la premoción física del fuego. En cambio, qué sé yo, la espiritualidad del hombre tiene una premoción que es distinta a la del fuego, porque tiene una remitencia metafísica que podemos probar que es directa. No solamente directa, porque ahí está el problema, yo no me puedo quedar solo con esa vía tiene que estar acompañada de otras vías que hagan inteligible, hay todo un aparato argumentativo que te da cuenta de cómo es que se da la participación. Lo podemos tocar después, pero Vale. Pero de pronto, sí, no estaría de acuerdo en que utilices el principio de participación en contra del principio de participación, si es que en algún momento querés hacer eso para deslegitimar todo tipo de participación jerárquica en el ser, ¿no? Pero bueno, vale. Lo podemos ver. Yo no sé si vos necesitas ir al baño, yo necesito ir al baño. Yo también, sí, voy a... Excelente. Tomo mucho café. Así que no sé si querés que nos tomemos 2 minutitos antes de que me toque a mí la... Sí, me parece bien.